Philadelphia Museum of Art. Ha trabajado con arte latinoamericano, como en el 2007 la Expo de Arte Colonial Latinoamericano, y en el 2006 la exposición Treasures de arte latinoamericano de 1492 a 1820, que vino aquí al Palacio de San Ildefonso. Juntos hicieron Paint the Revolution, que estuvo en el Museo de Filadelfia y que se inaugura este mes en el Palacio de Bellas Artes. Hoy, por si quieren ir. Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias. Vamos a empezar como un diálogo informal, perdón por la tardanza, y ahorita también vamos a mostrar imágenes de la exposición. Entonces, bueno, Marc, si quieres empezar, y también queremos que esto sea como un diálogo con ustedes, que nos pregunten cosas sobre la exposición, etcétera, etcétera. Well, thank you. I'm going to switch to Spanish, so bear with me with my not perfect Spanish as we sit here. Entonces, empezamos a trabajar en esta exposición más o menos en 2013, en 4 años. Y el Museo de Arte de Filadelfia tiene una historia grande de colectar y de exhibir, de mostrar arte mexicano, principalmente arte moderno. Y para nosotros tenemos como nuestro proyecto tiene como un antecedente que es una exposición grande que hizo el curador en Filadelfia, Henry Clifford, con Inés Amor en 1943, que se llama Mexican Art Today, Mexican Art Hoy, y arte mexicano hoy, que en aquel momento era arte contemporáneo para el público en los Estados Unidos. Y entonces con esta idea, nuestro director, Timothy Robb, empezó un diálogo con Miguel Fernández Félix, el director del Museo del Palacio de Bellas Artes, con la idea de hacer una vista nueva, un proyecto nuevo que examina la historia de arte moderno mexicano con la idea de incluir mucho de la investigación nueva que hemos hecho en los últimos 20 años y también incluir voces nuevas y principalmente la cosa más importante de hacerlo como una colaboración entre nuestros dos museos y entre un equipo que tenía personas de los dos países. Entonces nosotros somos una pareja de un grupo de 4 y nuestros colegas Renato González Melo, que está en el Instituto de Investigaciones Estéticas en UNAM, y Matthew Afron, que es otro curador en Filadelfia. Y entonces nosotros empezamos no con una idea firme de lo que íbamos a hacer, pero empezamos más o menos nosotros los 4 sentados en una mesa hablando de arte y de lo que queríamos hacer, nuestras ideas y las cosas que estábamos interesados. Y sí, es muy importante lo que dice Marc. Queremos subrayar sobre todo el espíritu de colaboración que tiene este proyecto binacional. Incluso si ustedes llegan a ver el catálogo de la exposición, son 7 autores norteamericanos, 7 autores mexicanos, y también hicimos un seminario también para hacer el catálogo, que eso es muy importante. Y lo que tiene esta exposición, que muchos podrán decir, ¿qué es lo que la hace diferente a otras? Realmente no se ha presentado en Estados Unidos, creo que en 70 años no se había presentado una panorámica del arte mexicano moderno que empieza en 1910 y acaba en 1950. Y esto también me gustaría que lo pensáramos como la genealogía del arte contemporáneo también. No se había presentado en 70 años una panorámica, se había presentado una exposición en Ottawa en 1992 también de arte moderno, pero desde entonces no se había hecho otra revisión del arte moderno mexicano y que a la vez también incorporara los nuevos hallazgos de la historiografía del arte en México, ¿no? Entonces también para nosotros que estamos acostumbrados a ver este canon del arte mexicano como nacionalista, ¿no? Era muy importante también tener este diálogo con nuestros colegas de Estados Unidos, porque eso enriqueció mucho a la exposición. Si ustedes también piensan, las exposiciones de México que son llevadas al extranjero realmente se basa en un tema, o es Diego Rivera nada más, o generalmente es Frida Kahlo. Entonces nosotros quisimos salirnos de eso, nosotros quisimos mostrar la pluralidad de tendencias, todas las propuestas artísticas que se generaron en México durante este periodo, pero también era muy importante hacer énfasis de, está bien, si hay Frida Kahlo en la exposición, tenemos 5, pero no nada más es eso. ¿Qué más tiene para ofrecer tanto en México como en Estados Unidos el arte mexicano moderno? Sí, para
una cosa que, sabes, la expo inaugura hoy en el Palacio, entonces ya acabó a 2 o 3 o un mes ya en Filadelfia. Y la cosa que fue mejor para nosotros es tener un público que muchos de ellos decidieron venir a la expo porque conocen Rivera, o conocen Kahlo, conocen a esta pareja de nombres, pero cuando llegaron empezaron a ver unas cosas nuevas. Entonces para nosotros fue muy importante oír ellos a salir de las salas y decir, bien, yo no conozco a esta persona, Abraham Ángel o Adolfo Besmogard, y ahora yo quiero aprender más, quiero saber más. Y una manera que esto manifestó fue en el catálogo, porque, sabes, los catálogos de expos así grandes normalmente no son una cosa que el público se compra. Exacto. Es una cosa que compra especialistas o personas que ya tienen como una pasión para este tema. Pero nosotros en el fin vendimos el último libro que teníamos en el museo en el último día de la exposición y dejamos como una lista de 60 personas que querían comprarla. Entonces el público se pongo interesado en estas cosas y querían aprender más, querían tener esta panorámica más completa. Totalmente, y si pensamos también en la selección de obra que tuvimos para esta exposición, no nada más también se privilegió este discurso nacionalista, que además pinta la revolución, el título de la exposición, Paint the Revolution en inglés, viene de la visita que hizo el articulista, periodista de izquierda, John Dos Passos, que visita México a principios de la década de los años 20 del siglo pasado ahora. Y entonces él escribió en New Masses un artículo que se llama Paint the Revolution, pero así en su carácter imperativo, porque él visita los murales de la Secretaría de Educación Pública. Entonces cuando ve todo este discurso, todo este conjunto mural de Diego Rivera, entonces lo que le queda dice, bueno, todos los ideales de la revolución, ellos también están pensando en la revolución de la Unión Soviética, en 1917, entonces dice él que se llega a implementar esa revolución a través de la plástica, a través de los muros, además de los temas propiamente de la revolución, pero que finalmente el muralismo había marcado como un importante inicio para el arte moderno en México. Entonces, si lo queremos pensar así, el muralismo es la piedra fundacional de este arte moderno en México y es lo que se considera también a la fecha como la gran contribución al arte internacional, ¿no? Sí, y para el público en los Estados Unidos también estuvieron interesados algunos de ellos saben algo de la Revolución Mexicana y para ellos saben políticamente lo que pasó. Pero en la expo una parte importante de nosotros fue mostrar que es un cambio político, claro, pero que es un momento donde cambia muchas cosas, cambia la cultura, cambia el lugar de mujeres en la cultura, en la sociedad, donde empieza a aparecer temas internacionales, nuevos temas domésticos que antes no eran, se dice, apropiados para estar en arte visuales, empiezan a abrir. En el principio de la expo en Filadelfia teníamos, como también tienen en el Palacio, algunas de las caricaturas de Orozco y algunas de sus acuarelas de la Casa de Lágrimas mostrando prostitutas. Y la idea de estas cosas que antes no eran apropiadas, que ahora podrían estar mostrados, que podrían ser parte de la cultura. Esto es una cosa muy interesante para el público de los Estados Unidos, porque para razones diferentes, en los 20s, en el principio después de 1910, hay algunos cambios en la sociedad en los Estados Unidos similares. Y esto fue la otra gran parte y yo pienso que salió de nosotros trabajando binational, es que vimos que las conexiones entre el arte mexicano y el arte de los Estados Unidos son muchos y son muy antiguos y hay un respeto entre los artistas en aquel momento, los artistas de los Estados Unidos que viajaron a México porque querían aprender lo que pasaba aquí en la cultura, los cambios que estaba pasando, y los mexicanos que viajaron también para desarrollar la tradición del muralismo en los Estados Unidos. Y en este momento, cuando claro que los eventos contemporáneos son tan difíciles entre nuestros países,
fue para nosotros muy importante poder mostrar que hay una historia de conexiones, hay una historia de colaboración que nosotros queremos continuar. Es muy importante esto que dice Marc, porque creo que el tema adquiere mucha actualidad, sobre todo en estos últimos tiempos. Hay un núcleo de la exposición que creo que es de los que más ha llamado la atención, tanto en Estados Unidos como esperemos que aquí en México, que bueno, allá se llamó Paint America, aquí también, bueno, Pinta América, haciendo como esta homologación con lo de Pinta la Revolución. Lo que vamos a tener en este núcleo la abre una obra de Frida Kahlo, un autorretrato que es Frida en la Frontera. Frida es muy famoso, el autorretrato seguramente lo han visto. Ella está con un vestido largo rosa, tiene un cigarrillo en una de sus manos, y va a ser como muy sintomático que también Frida, precisamente en la frontera, de un lado está Estados Unidos, de un lado está México, de un lado está como toda este imaginario industrial, ¿no?, de la metrópoli, Nueva York, etcétera, etcétera, el capitalismo, el fordismo, y por otro lado está México también con la cultura antigua, la historia en sí misma. Entonces que Frida se ubique como también en este límite, ¿no?, territorial, creo que ahora es como mucho más importante también pensarlo y tomarlo en cuenta. Sí, para contar la historia completa. Sí, yo pasé muchos días, claro, llevar grupos dentro en la exposición, y yo recuerdo que teníamos una pared grande de obras de Siqueiros, de cuando él estaba en Nueva York, en la taller experimental, y decía al público, sí, que Jackson Pollock estaba aquí estudiando con Siqueiros, y que oír un nombre así que tiene tanta fuerza en la cultura de los Estados Unidos, y decir, sí, pero él empezó a aprender de Siqueiros y de Orozco también en Los Ángeles. Y entonces, para ver que nuestra historia está, como se dice, it's intertwined. Sí, está como siempre with your history. And so, esas son cosas que no pueden ser separadas. Totalmente, y queremos hacer mucho, especialmente énfasis en la exposición sobre esta colaboración, como en esta revisión de México y Estados Unidos, de una larga tradición también de colaboración, no nada más histórica, sino que también que tiene mucho que ver con el proceso artístico de los dos lugares. También además de este periodista John Dos Passos y todos los artistas, Orozco, que también hay una parte muy interesante en la exposición de los murales de Dartmouth College. Lo estamos poniendo como a gran escala, se hizo una digitalización como la última en la tecnología moderna, para que también la gente que no tiene como acceso a estos murales en Estados Unidos o están en New Hampshire, o sea, nadie va a un pueblo. Nadie se va, ¿verdad? Solo vaya. si vas a la universidad, es la única razón. Y es una manera de acercar al público que también los vea, que conozca el contenido de estos murales de Orozco, y bueno, eso es como también muy importante para nosotros hacer énfasis en la exposición de todo este paso de los artistas mexicanos en Estados Unidos. Y hay otra parte también muy interesante que es de Diego Rivera, que son unas cosas, bueno, también de las colecciones, es una serie de acuarelas que prestó el MoMA de Nueva York, que generalmente esas obras las tienen en sus bodegas, y es un Diego Rivera decorador de interiores, un Diego Rivera diseñador de vestuario del ballet Horsepower, Caballos de Vapor, que lo estrenó en 1932 precisamente en Filadelfia, en la batuta de Stokowski. Entonces son este tipo de colaboraciones que a nosotros nos interesa explotar mucho en la exposición. Sí, también, sabes, como te dijo, el Philadelphia tiene una colección muy importante de arte mexicano, y por un lado hemos hecho algunos proyectos con esto, pero mismo para nosotros, yo recuerdo, porque yo pienso que te llamé aquel día, yo fui con mi colega a la bodega y alguien me dijo, mira que pienso que tenemos esas esculturas aquí que son mexicanas, no sabemos, y eran seis esculturas de Mardonio Magaña. Entonces mismos para nosotros son cosas que sabíamos en un lado, está escrito en alguna base de datos que nosotros tenemos, pero no estaban activos. Entonces, para nosotros, si viajar en los Estados Unidos y visitar otros museos, también fue un momento para activar estas colecciones. Entonces, fuimos también al Metropolitan para pedir un grabado, y en aquel momento era un grabado que fue donado al museo por Jean Charlot, y es un grabado tomado de Machete, el periodo, y
estuvimos al día a ver esto y con el curador, y después de 2 días nos llamaron y dijeron, sí, descubrimos 2 cajas de grabados, todos donados de Jean Charlot, que estaban en alguna bodega que nadie había abierto en 80 años o alguna cosa. Y entonces, a ver, otra parte de este proyecto es tener esta oportunidad.